móviles. Entonces vamos a empezar por las redes de tercera generación. Las redes de segunda generación, como ya mencionamos, están en desuso. Hay unos cuantos desarrollos base que sí existen todavía funcionando, pero están ya apagadas. Por lo que vamos a saltar con el ejemplo esta parte de 2G y vamos a entrar directamente ya en el 3G. Una cosa que siempre tenemos que considerar para la planificación de sistemas es que dependiendo del sistema que estamos planificando, la planificación va a tener ciertas características. Pero hay cosas generales para todos los sistemas. Esta no es y ahora es coordinador de la carrera de área de la. Entonces me dijeron porque están mandando de biblioteca a todas las pasadas de la clase. Entonces, en lo que estamos, en función de la tecnología, vamos a tener diferentes características para la planificación de las redes móviles. Pero hay cosas que son comunes, es decir, que van a ser muy similares. Vamos entonces a empezar hablando un poquito de lo básico. Para poder planificar una red móvil, al nosotros tener una red inalámbrica, vamos a necesitar planificación del espectro eléctrico. Entonces, el espectro eléctrico está bien definido a través de la ITU, cuál se utiliza o qué espectro se utiliza para cada tecnología. Si ustedes se fijan para las tecnologías, de primera generación, el espectro iba hasta 1 GHz aproximadamente. Entonces teníamos un margen de espectro que era bastante pequeño en ese momento. Recuerden que las redes de primera generación eran completamente analógicas, entonces no ocupaban en principio demasiado espectro, había pocos usuarios, pero mientras fue evolucionando la tecnología se fueron ocupando más porciones de espectro. Luego en 3G, recuerden que ya ocupábamos la porción baja del espectro, que es bajo 1 GHz, y también empezamos a ocupar 1800 GHz, 2100, que eran las nuevas bandas de frecuencia. Para 4G este espectro ya se extendió y estábamos ocupando espectros superiores, y ahora en 5G que ya estamos ocupando hasta los 100 GHz, como habíamos mencionado, y para 6G que se espera ya utilizar bandas de frecuencia en terahercios inalámbricas, ¿no? Es decir, ya estar en bandas de frecuencia un poquito por debajo de las ondas de luz, y también utilizar las ondas de luz, que es otro ámbito de estudio, que son las comunicaciones a través de ondas de luz inalámbricas, ¿no? Entonces todo este espectro ha sido dividido y en función de la tecnología podemos utilizar ciertas partes del espectro. Aquí he puesto un cuadrito de resumen del espectro ocupado por 3G. Como ven, las bandas más destacable, podríamos decir, para nosotros es la de 800 MHz, en donde ya teníamos transmisiones nosotros de 3G. También está la banda de 1900 2.1, que también tenemos transmisiones de 3G, y aquí tenemos pues algunas del resto de bandas. Como dije, la ITU lo que hace es organizar el espectro en diferentes regiones. Entonces, hay una región de América, hay una región de Europa, hay una región de Asia, hay una región de Japón, Japón estaría en esa región. Y entonces cada región selecciona diferentes bandas de frecuencia. Entonces, por eso es que ven aquí, van a encontrar que la banda 5 es de 824, 849, 894 para Estados Unidos, y otra que es para Japón, porque las canalizaciones suelen ser diferentes. Nosotros históricamente hemos ocupado canalizaciones americanas, es decir, la misma que en Estados Unidos, pero en cierto
ciertos aspectos o en ciertas tecnologías solemos utilizar las canalizaciones de Asia-Pacífico, que se llama. Y esas canalizaciones de Asia-Pacífico, en cambio, coinciden con las canalizaciones de Japón. Con respecto ya a la banda, ya habíamos mencionado anteriormente que todas las bandas de frecuencia las dividimos en subbandas. Entonces aquí les he puesto otro cuadrito resumen en el que tenemos las bandas de frecuencia típicas que se utilizan para UMTS. Hay ciertas cosas aquí que hay que considerar, que es, primero, que en determinada banda funciona determinado espectro, y dentro de ese podemos utilizar con determinada tecnología y determinada multiplexación, duplexación. Entonces hay bandas que funcionan para TDD y hay bandas que funcionan para FDD. Entonces aquí es algo que también nos dice cuáles son las disposiciones de las bandas TDD y las disposiciones de las bandas FDD. Entonces esto deberemos tener en cuenta en el momento de ya organizar el espectro para un país específico. Entonces, recordemos, para nosotros saber qué espectro vamos a utilizar en la planificación, se guían las recomendaciones ITU, está distribuido las bandas, exactamente qué banda es para móviles, qué banda es para qué tecnología, en qué banda puedo utilizar TDD, en cuál utilizo WSDMA, en cuál utilizo FDD, etcétera, etcétera. Todo eso está normado y regulado a nivel internacional. Ahora ya dentro de estas normas, cada país elige a su propia conveniencia. Es decir, la ITU da una lista de bandas que pueden ser utilizadas, que eran las que vimos anteriormente. Dentro de esa lista de bandas, cada país tiene la libertad de elegir la banda y cómo distribuir el espectro dentro de esa banda. No puede decidir, por ejemplo, una banda que en Estados Unidos se utiliza para UMTS, hay que utilizarle para LTE. Si la normativa no lo permite, no. Entonces tenemos que utilizar para la misma tecnología. Pero internamente se pueden hacer distribuciones. Aquí está la distribución que se utiliza, la última reportada, creo que una vez ya la vimos, de Ecuador, por la Arcotel. Entonces tenemos transmisiones nosotros reportadas por Arcotel en la banda de 850, en la banda de 1900, en la banda de 2100, y tenemos las que son las que están aquí con las de 700 MHz, que es un caso especial porque solamente un operador móvil tiene asignado esta banda, que es el operador del estado CNT. Dentro de cada una de las bandas, como ya habíamos mencionado, tienen que operar diferentes operadores móviles. Pues, por poner un ejemplo, en la banda de 850, que tal vez se pueda apreciar, la banda de 850 va desde para Uplink 824 hasta 849 y para Downlink va de 869 a 894. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto espectro tengo yo de ancho de banda en Uplink y Downlink? ¿Cuánto espectro puedo ocupar? Aquí podría ocupar 25 megas. Y lógicamente en Downlink voy a necesitar la misma cantidad de espectro. Siempre se hace esa distribución y aquí también voy a tener los 25 megas. Este es el espectro total de la banda. ¿Sí? Entonces tengo todo este espectro, pero tengo que tener en cuenta que dentro de este espectro yo tengo que asignar a todos los operadores móviles, porque los operadores móviles necesitan espectro para poder transmitir. Entonces cada banda de frecuencia se divide en subbandas, ¿sí? Realmente se llaman bloques. Entonces cada banda se divide en bloques y estos bloques son los que se asignan a los operadores. ¿Cómo se hace la asignación? Pues realmente es un proceso de negociación entre el Estado y los operadores móviles. Se saca a licitación generalmente, es decir, se saca a subasta las bandas, el que paga más por el uso de la banda es el que se la queda. Es más o menos como se hace la asignación de espectro en móviles.
Entonces, aquí dentro de esta banda, si se ven, hay algunos bloques. Tenemos bloques aquí, de aquí a acá, que tenemos un bloque de 10 megas. Acá, lógicamente, debemos tener el mismo bloque para downlink, aquí y downlink, de 10 megas también. Y los colores representan a qué está asignado o a quién está asignado cada bloque. Por ejemplo, tenemos a OTCL asignado los que están en verde, y tenemos a CONECL asignado los que están en negro. Los que están en azulito son para CNT. Entonces, esos son los bloques de frecuencia que tienen licitados, o sea, que tienen adjudicados los operadores móviles y los que lo utilizan para las transmisiones. En cada bloque, lógicamente, va a existir diferentes tecnologías. El que más espectro tiene asignado es CNT, porque primero CNT, la banda de 700 MHz es una banda que se liberó gracias a la digitalización de la televisión. Esto utilizaba la televisión digital antes, y es una de las bandas bastante deseadas para transmisión de móviles, porque es una banda baja. Recuerden que las ventajas de las bandas de frecuencia baja es que me permiten coberturas mayores, porque hay menos medios de propagación. Y en Ecuador se le asignó directamente a CNT, mientras que las otras bandas todavía no tienen asignadas a nadie. O sea, las otras partes de esta banda no tienen asignada a nadie. Entonces, el que más espectro tiene asignado es CNT, después le sigue CONECL, que lo conocemos como claro, y después OTC para las diferentes tecnologías. Entonces, aquí tenemos el cuadrito resumen de cuánto tenemos asignado en cada banda por cada uno de los operadores móviles. Hasta aquí es la regulación, pongámosle así, de las bandas de Alcatel y de CNT, del Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Cómo implementa cada operador la tecnología dentro de su banda asignada? Ya es propio del operador. ¿Dónde pone las antenas? ¿Cómo hacen las distribuciones de frecuencias? ¿Cuántas antenas ponen? Etcétera, etcétera. Eso ya se encarga el operador. Alcatel solamente hace una gestión de inspección, digámoslo así, para que cumpla las normativas internacionales, máximas potencias emitidas, por ejemplo, que no se emita más de la potencia que permite la norma. También que no se salga de los anchos de banda, que la señal esté con las características de ancho de banda adecuadas, que se tenga la cobertura adecuada, etcétera, etcétera. De eso se encarga el que no se interfiera a otros sistemas, porque no se puede interferir a otros sistemas móviles ni de otro tipo. Entonces, todo eso viene ya de parte de regulación. Cuando ya nosotros vamos, o ya ahorita que nosotros vamos a entrar a estudiar las bandas de frecuencia, vamos a encontrarnos en la planificación, bueno, ya dicen medidas más que en la planificación realmente esto, un término que se llama ARFC, que es el Absolute Radio Frequency Channel Number. Es un identificador, en realidad es un número que a mí me da la idea, o bueno, me da el valor exacto de la frecuencia que está utilizando un móvil para transmitir. Cuando nosotros cojamos ya empecemos a hacer esta parte de planificaciones, vamos a necesitar saber en qué frecuencia exacta está transmitiendo cada instante un móvil. Entonces, este sistema es, este número, este identificador, es el que nos permite saber en qué frecuencia de canal exacta está el móvil transmitiendo. En realidad este ARFCN es la base para todos los sistemas, es muy similar. Lo único que cambia es que para sistemas ...2G se llama ARFCN, para sistemas 3G el nombre, y para 4G va cambiando un poquito. Es decir, tenemos EARFCN de Enhanced, para el New Radio tenemos NR ARFCN de New Radio de 5G, pero el término en general es este ARFCN, que es la frecuencia del canal donde estoy transmitiendo.
No, simplemente se le aumenta unas siglas antes para saber de qué tecnología estamos hablando. Estos identificadores van a ir en función de, como dije, qué frecuencia estamos utilizando. Aquí les he puesto un cuadrito resumen de las bandas de frecuencia y de qué frecuencia estamos utilizando en cada una de las tecnologías por el operador que se está utilizando, ¿no? Y para qué tecnología está utilizándose cada una de las frecuencias. ¿Sí? Ustedes ya hicieron una primera medida de los sistemas UMTS, me parece que es una medida de concepto, y LT también, en el que identificaron ya algunas señales que les van a encontrar en estas frecuencias de aquí. Pues ya ustedes hicieron esa practiquita, entonces es básicamente eso. Y que cada banda va a tener asignado un ALFCE. Por poner un ejemplo, la banda de 1800 a 1900 de UMTS va a tener números en API de RSFN de 1262 a 1268. Entonces yo cuando veo un móvil y el móvil tiene identificado un RFCN dentro de esto, automáticamente yo sé que está utilizándose esta banda de aquí. Entonces eso nos sirve y como ven ustedes los números no se repiten. Sí, para esta banda tenemos el rango de 9.000 a 9.500 más o menos. Para esta banda el rango es de 4.000 a 4.200. Para esta es de 19.000 a 20.000. Entonces para todas las bandas este número es único. Entonces cada canal de frecuencia que se está utilizando va a tener un identificador único. Y esto me sirve también para saber qué banda al final de cuentas estoy utilizando para la transmisión. O sea, esto también es útil para el momento de hacer planificación y comprobaciones de la red. Estas son las bandas de Claro, que utiliza Claro, ahí tienen las diapositivas. Acá están más adelantito las que utilizan Movistar, que son estas de aquí, y un poquito más adelante las que utilizan CNT. Que como dije anteriormente, van a ser únicas cada uno de los RSFN dentro de los espectros de banda que están utilizando cada uno. Ya tenemos cuál es la banda que estamos utilizando, frecuencias y los valores de RSFN. Otra cosa común dentro de la planificación es que tenemos que tener en cuenta que cada operador debe tener diferentes identificadores. Entonces hay dos identificadores básicos que habíamos ya hablado en la última clase que vamos también a utilizar ahora. El uno es el MCC, que es el Mobile Country Code. ¿Qué es este de aquí? El MCC es el Mobile Country Code. Y para Ecuador ya habíamos dicho que el código es 740. Luego tenemos el MNC, que es el Mobile Network Code. Este, en cambio, es único para cada operador móvil. En el país tenemos tres principales, que son los que están reportados todavía aquí, y que la asignación va 0, 1 y 2, que son para Movistar, Porta y CNT. Claro que le llamamos. Ahí está Claro Porta porque antes tenía ese nombre. Entonces, estos son los códigos que vamos a tener de MCC y MNC. Van a ver que estos son parámetros que también podemos medir en los teléfonos, utilizando las aplicaciones para ver el móvil. Nos van a salir también estos parámetros de aquí. Entonces también es importante dentro de la parte de planificación identificar la red que estoy utilizando y los códigos de país. Ya entrando ahora sí, ya viendo un poco de estas generalidades de frecuencias y demás, vamos a hablar un poquito del proceso general de planificación de una red. Entonces, el proceso de planificación es en realidad como cualquier otra red. Nosotros lo que vamos a tener va a ser
que primero determinar el lugar geográfico donde quiero dar una cobertura de internet, perdón, de red de móvil. Una vez que identifico el lugar geográfico, se tienen que hacer ciertos dimensionamientos en función de cantidad de usuarios, lógicamente el área total que yo quiero cubrir, cuántas radiobases necesito para cubrir esa área y dar servicio a X usuarios. Entonces todo eso viene como parte de el dimensionamiento y la configuración de la red. Entonces, son como que los requisitos previos que vamos nosotros a seguir teniendo. Luego, tenemos que también tener los requisitos mínimos de cobertura. ¿A qué se refiere esto? Una cosa es que yo diga que quiero cubrir Riobamba y otra cosa es que diga que quiero cubrir Riobamba, pero que quiero que los usuarios alcancen una tasa de transferencia mínima de 2 megabits por segundo. Si se acuerdan en los sistemas, cuando UMTS ahorita que estamos viendo, que esto es general, general para todos, dependiendo de dónde estoy ubicado geográficamente, en relación a la estación base, habíamos visto que la tasa de transferencia va a ser diferente, ¿no es cierto? Si estoy con una buena relación señal a interferencia y ruidos, voy a tener una tasa de transferencia alta. Si la relación no es tan buena, voy a tener una tasa de transferencia baja. Pero tengo que tener una mínima del sistema, y esto es algo que se configura o se tiene en cuenta y trata de hacer la planificación. Es decir, bueno, yo quiero dar cobertura en Riobamba, sí, voy a alcanzar las tasas máximas, 2 megabits por segundo, pero quiero que todos los usuarios mínimo tengan 120 casos, por ejemplo. No, por poner números. Entonces yo tengo que diseñar mi sistema para que sin importar en dónde esté el usuario, es decir, para los peores casos de cobertura, este usuario alcance 120 kbps. Y eso va a tener efecto directamente en las potencias de radiación, en las ubicaciones de los transmisores, en el radio que va a tener la celda, etcétera, etcétera. Entonces todo eso también se tiene que dimensionar, que es la parte de calidad de servicio, etcétera. ¿Sí? Cuando hago este primer dimensionamiento, lo que hacemos realmente aquí es sacar, utilizando ya modelos de propagación, y vamos a hacerlo despacito, cuál sería el radio que necesito yo de mi celda. Entonces, digamos, yo digo que quiero dar cobertura a Riobamba. Establezco que en Riobamba hay una densidad de usuarios de, no sé, 100 usuarios por kilómetro cuadrado. Establezco que de esos 100 usuarios voy a querer que todos los usuarios por lo menos tengan 120 kbps de tasa de transferencia. Aparte de eso, también se define cuáles las características del usuario. Es decir, podemos decir que de esos 100 usuarios voy a querer que 10 solo naveguen web, que tengan una tasa de 120, que 5 de esos en cambio van a estar haciendo streaming, que necesita una tasa de 1 meg, que de esos 40 otros en cambio van a estar haciendo videoconferencia, que necesita 500K. Me estoy inventando números nada más, pero la idea es esa. Entonces todo eso vamos nosotros a tener en cuenta aquí. Una vez que tenemos en cuenta eso, nosotros vamos a hacer cálculos con modelos de propagación para determinar cuál debería ser el radio de la celda, considerando todos estos parámetros anteriores. Digamos que ya hicimos los cálculos y me sale que el radio de la celda va a ser de 1 kilómetro, para que cumpla con las características que yo le puse antes. ¿Cuál sería la siguiente parte? Ya sé que los radios son de 1 kilómetro, ahora tengo que saber o buscar las ubicaciones donde voy a poner las estaciones base, que van a tener radio de 1 kilómetro. Entonces, si yo tengo un área geográfica, deberé poner kilómetro, espacio 1 kilómetro, bueno, realmente serían 2 kilómetros, ¿no? Considerando, hay que hacer un poco de solapamiento de las estaciones, después vamos a ver eso, pero tengo que ir llenando con estaciones de 1 kilómetro de área geográfica. De ahí ya sacaría cuántas estaciones base realmente necesito para cubrir Riobamba. ¿Sí? Entonces, esa es la siguiente parte. Entonces, elegir los sites, es decir, ya sé cuál es el radio, elijo en dónde voy a poner ya ahora sí mis antenas físicamente, hacer coberturas ya y simulaciones con propagación y empezar a hacer optimizaciones.
Esta parte es un poco más manual, es decir, determinar las características, un poco investigar más las características que se quieren, etcétera, etcétera. Esta parte ya de hacer la planificación, ver los requerimientos de capacidad en función del tráfico, en función de cobertura, esto ya es en cambio en software. Alguna vez ya les mencioné, si yo quiero planificar una red móvil en Riobamba, hago los primeros cálculos como el radio de la celda a mano, sí, se hace así. Entonces me sale que es de 1 kilómetro, pero después de eso tengo que optimizar para ver realmente, ¿no? Esto todavía no estamos teniendo en cuenta el terreno, los edificios, ni nada. Entonces ya cuando pongo mi simulador, ya me va a tener en cuenta todos esos parámetros. Y ya voy al simulador porque no lo voy a poder hacer a mano, voy a demorar un año haciendo una planificación de una estación básica. Entonces, ya utilizamos para eso los simuladores. Y ahí empezamos a hacer las optimizaciones. Porque, digamos que yo digo que pongo 1 kilómetro en una estación, pues tengo aquí cobertura de 1 kilómetro, voy a tener la cobertura de la otra estación de 1 kilómetro y pongo la otra estación ahí. Claro, si hago exactamente a una distancia, nada me asegura que yo caiga, el site va a estar en un lugar que pueda disponer. ¿Qué tal que hago una distribución igualita todita si me sale que el site tiene que estar en media calle? ¿Voy a poner un poste en media calle? No, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Mover el site. ¿A dónde? Una ubicación cercana donde sí sea factible poner. Me voy a la casa, o bueno, entonces en los operadores móviles. Lo generalmente que hacen en ciudades, ven un site, necesito aumentar la cobertura en tal lado, este sector. En ese site o en ese sector, ven, bueno, alrededor, ¿cuáles son las casas más altas o edificios de ser posible? Ahí hay un edificio. Vamos donde voy a preguntar si nos quiere alquilar. Van a preguntar. El dueño les dice, sí, les alquilo, está bien, utilicen la terraza para poner la estación base. Listo. Entonces ya tengo mi site y voy ahí sí a hacer mis cálculos sobre ese site. Si el dueño me dice, no, yo no quiero alquilarles, siguiente, a seguir buscando, ¿no? Entonces, realmente es así el proceso que hacemos para planificación e implementación. Y ya una vez que hagamos todo eso, vamos ya a hacer las simulaciones y optimización de la red, que básicamente es mover TILs, mover enlaces de las antenas. Si se quiere, se puede colocar más bases, quitar estaciones bases, aumentar transmisores, etcétera, etcétera. Ya viene toda la parte ya de optimización, hasta que llegamos a la parte ya final, que es ya la implementación. Entonces, planificamos, hacemos simulaciones, calculamos, corregimos, optimizamos, implementamos. Una vez que implementamos, se acaba el trabajo de las móviles, no, recién empieza. Hasta ahí llega la parte que nosotros ya la consideramos como planificación e implementación. Pero luego de esto, cuando ya está funcionando la estación con mis estaciones base, se tiene que hacer mantenimiento, bueno, esta etapa de operación y mantenimiento, que es la parte de acá. ¿Qué quiere decir esta etapa? Bueno, yo ya implementé. ¿Qué se suele hacer? Medidas. Hoy hago medidas de campo para ver si realmente tengo las coberturas que en simulación me salen. Con esas medidas se pueden optimizar los modelos de propagación. Puede hacer medidas de interferencias. Bueno, la típica parte de operación de mantenimiento, se caen las estaciones básicas, tienen que ir a levantarlas. Se caen los enlaces y ir a levantarlas. Asignación de recursos, ahora ya se hace más dinámica la asignación de recursos automáticamente, pero también darle más recursos a las celdas que están más cargadas. Cuando las celdas están menos cargadas, quitarle recursos para darle a las otras. Y así. Entonces, eso contempla la parte de la implementación de las redes móviles de forma, como digo, un poquito general. Esto es lo mismo que ya les expliqué, el dimensionamiento, que al final es saber cuántos sites voy a utilizar. Y cuando hacemos planificación, van a ver que siempre va a haber un compromiso entre los parámetros de la red. Esto ya es más dependiente de la tecnología, pero es bastante, o sea, los valores de carga son dependientes de la tecnología, pero de forma general es similar. Siempre va a haber un compromiso entre capacidad, cobertura y área de servicio o calidad de servicio. ¿Por qué?
Si nosotros ponemos celdas de 1 kilómetro de radio, por ejemplo, yo tengo una X capacidad de usuarios. ¿Qué pasa si yo a esa celda aumento la potencia? Solamente aumento la potencia, no cambio nada más. Y hago que en vez de que sea de 1 kilómetro, le hago que sea de 2 kilómetros de radio. ¿Sí? La cobertura aumenta. ¿Eso implica que voy a poder aumentar la capacidad de usuarios? ¿Qué opinan? No. Eso no implica que aumente la capacidad de usuarios. Mejor voy a degradar la calidad del servicio de todos los usuarios. Porque donde antes, con los mismos recursos que yo tenía, 100 usuarios, ahora con una celda más grande voy a tener 500. Y con los mismos recursos tengo que darle el servicio a 500. Eso va a degradar la calidad del servicio para todos. Entonces va a haber ese compromiso. Aumento la capacidad de cobertura, la cobertura, se va a disminuir la capacidad y también va a disminuir la calidad del servicio. Por el contrario, tengo una celda grande y ya chico. ¿Qué va a pasar? Tengo más recursos, voy a mejorar la capacidad de la red, pero estoy perdiendo en cobertura. Entonces este compromiso siempre va a existir en redes móviles y tenemos que planificar las redes de forma que tanto ganemos en capacidad como en cobertura. Dicho de otra forma, encontrar un término medio en el que tengamos una buena capacidad, pero que también tengamos una buena cobertura. Ya en la vista o visto desde el punto de vista práctico, en el papel y en el simulador nosotros podemos decir métele 100 estaciones base de Obama, no pasa nada, ¿cierto? Pero ya en el punto de vista práctico, decirle a un operador que meta una estación extra implica costos de implementación, costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Si para Rebamba yo con 400 estaciones te cubro todo, linda la señal. Y viene otro y le dice, con 50 son suficientes. Y lo demuestra. ¿A quién le van a hacer caso? Al de 50. Le estoy ahorrando una barbaridad. Pero por eso hay que encontrar este compromiso siempre, que sea el mínimo de estaciones necesarias para tener la calidad de servicio que yo quiero dar. Además, en móviles, debido a la propia estructura de los sistemas, el tener muchas estaciones implica más interferencias. Entonces, aquí no pasa la típica que nosotros hacemos, no llega, no tengo señal en esta parte, sube la potencia. Porque cuando yo subo la potencia en un lado, implica que voy a interferir más en otro. Y en vez de arreglar la red, puedo terminar deteriorándola más. Lo que nos lleva a lo siguiente: presupuesto de enlace. Cuando nosotros planificamos redes móviles, hay dos etapas de planificación que siempre se hacen. La una, planificación de capacidad, y la otra, planificación radioeléctrica. Y entonces siempre vamos a dividir en estas dos partes: planificación de capacidad, que es la capacidad de los usuarios, de mi red, cuántos recursos necesito, etc. Y planificación radioeléctrica, en cambio, que está directamente ligada a la cobertura. Entonces tenemos de nuevo estos dos, ¿no? Por un lado capacidad y por el otro lado cobertura de la red. En UMTS, a diferencia de los otros sistemas que vamos a estudiar, vamos a ver que estas dos etapas de planificación se hacen en conjunto por la característica del WSDMA. ¿Qué pasaba en WSDMA cuando yo metía más usuarios? Los usuarios sería planificar la capacidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando meto más usuarios? ¿Esto afecta a la cobertura y a las interferencias? ¿En WSDMA? Cuando estudiamos WSDMA dijimos esto es UMTS, como es espectro ensanchado, como es espectro ensanchado, si meto más usuarios, ¿qué va a ir pasando? ¿Se acuerdan? No disminuye. Desde el punto de vista ¿alguien más?
Lo del margen vamos a vernos por ahí, pero no es la respuesta exacta. ¿Qué pasa cuando voy metiendo más usuarios en la señal? ¿Qué pasaba en relación a las interferencias? Aumenta, ¿no es cierto? Cuando nosotros en un sistema WCDMA vamos metiendo más usuarios, lo que va a pasar es que vamos a tener más interferencia. Entonces hay un punto en que meto demasiados usuarios y ya nadie se puede comunicar, ¿no es cierto? Les digo esto porque si se fijan, a más capacidad o más requerimientos de capacidad de usuarios, las interferencias aumentan. Entonces están ligadas tanto la capacidad como la parte de cobertura y de interferencias. Es por eso que se hace un solo cálculo en el que nosotros ya determinamos cuál es el valor de radio que ya tiene en cuenta la capacidad también del sistema. Al final de cuentas se resume en hacer el famoso balance de enlace que ya conocen, pero al ser una red móvil va a tener ciertas características específicas. Las de toda la vida: ganancia de antenas, potencia de transmisión, pérdidas de cables conectores, etcétera, etcétera. Pero hay otros que se consideran para el sistema móvil. Primero, como en un sistema móvil la transmisión es en uplink y en downlink, se tiene que hacer un balance de enlace para uplink y otro balance de enlace para downlink, porque las características de transmisión son diferentes en ambos casos. En uplink transmite el móvil y en downlink en cambio transmite la estación base, y son equipos de diferentes características, tanto móvil como estación base. Aquí les he puesto el ejemplo de uplink. Entonces, quien estará transmitiendo va a ser el móvil. Hay pérdidas que se consideran en la red, en planificación de comunicaciones móviles, que son las pérdidas asociadas al cuerpo. Porque la antena es omnidireccional. Entonces, yo no estoy buscando dónde está la estación base para tener línea de vista, ¿cierto? Entonces, yo realmente tengo el teléfono y estoy manejándolo en cualquier sentido, en cualquier dirección. Pero puede ser que estoy justo en contra de la base y la señal está chocando contra mí. Entonces mi cuerpo, yo estar utilizando este móvil, va a meter ciertas pérdidas ya a la señal. Esas son las que se consideran como bolidosos, ¿sí? O pérdidas por el cuerpo, sería la traducción tal cual. Luego de eso, siempre ya vimos que en los sistemas de comunicaciones móviles vamos a tener shadowing y vamos a tener fading. Las características de los canales que habíamos estudiado en el tutorial. Entonces, para también los sistemas vamos a tener que considerar que en el canal móvil va a existir un margen de shadowing, de desvanecimiento, de ensombrecimiento, y un margen de fast fading, que ya de hecho estos son valores que vienen en los estándares, las recomendaciones de qué valor debemos utilizar. Otra parte aquí es que también vamos a tener un margen de interferencias, porque vamos a generar o se va a generar interferencias dentro del sistema. Entonces se considera un margen de interferencias en el balance del enlace. Y lógicamente vamos a tener las pérdidas de propagación. Acá tendremos las ganancias de las antenas receptoras, pérdidas de cables para llegar a tener la potencia. ¿Sí? Aquí lo que realmente nosotros buscamos no suele ser la potencia de transmisión en sí, siempre después de optimizar, pero lo que nosotros solemos buscar aquí es este parámetro, que es el de las pérdidas máximas de propagación permitidas, porque esto me va a dar el radio de la célula. Cuando nosotros hacemos un balance de enlace, lo típico es que la potencia recibida es la transmitida, más ganancias, menos pérdidas de propagación y todo, ¿cierto? Pero yo sé, cuando calculo las pérdidas de propagación, cuál es la distancia que transmite la señal, o la distancia que recorre la señal. En este caso no voy a saber yo cuál es la distancia que recorre
mejore la señal, porque eso va a ser incómodo. Lo que yo quiero encontrar es eso, con ciertas características. Por ejemplo, yo aquí necesitaría la potencia que transmite el típicos de las potencias máximas de los móviles. Esto se divide en tipos de equipo, por cierto, hay equipos tipo A, B, C, D, E. Nos ponemos a pensar un poquito más en eso. Solamente ten en cuenta que lo que diferencia es de la potencia máxima que transmite. Nuestros teléfonos, por ejemplo, tienen una potencia máxima de transmisión de 23 dB. Estandarizado. Entonces, todos los teléfonos tienen una potencia máxima de transmisión de 23 dB para los valores o para los cálculos que nosotros vamos a hacer. Hay teléfonos, sí, en la práctica, que un poquito más, un poquito menos, pero se toma el valor típico de 23 dB. Ya tendría mi potencia máxima. La sensibilidad del equipo de recepción tengo las características de las bases. Sí, pues en principio las estaciones base también puedo tener las características de la base. También las potencias en que transmite la base, sí, lo típico está en 54, 50 dB, es lo que transmite una estación base, los valores máximos, ¿no? Dentro de ese rango, pues sí pueden bajar o subir. En optimización podemos cambiar eso. Pero en el cálculo utilizamos los valores típicos. Entonces, estos son valores que ya vienen en la norma, sí, son valores conocidos. El margen de interferencias también es un valor que ya se toma por conocido. Y esta sería mi incógnita. ¿Por qué me interesan las pérdidas máximas de propagación? Si yo tengo las pérdidas de propagación máximas que permite el sistema, todo modelo de propagación a nosotros tiene en cuenta por lo menos frecuencia y distancia, ¿no es cierto? Si yo tengo las pérdidas máximas de propagación y utilizo un modelo de propagación, ¿podría sacar la distancia? Sí, ¿no es cierto? Podría del modelo despejar la distancia y por tanto podría sacar la distancia máxima que puede recorrer la señal. Y la distancia máxima que puede recorrer la señal desde donde estoy hasta la base, ¿en qué se convierte? El radio de la base. ¿Sí? Y con eso sacamos el radio que debería tener la estación base. En Taurin es exactamente el mismo proceso, con la diferencia que ahora el que transmite va a ser la estación base y el que recibe va a ser el módulo. Otra vez, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Sacar cuáles son las máximas pérdidas de propagación admitidas en el sistema. Una vez que saco las máximas pérdidas de propagación permitidas en el sistema, lo que voy a hacer es, a partir de esas pérdidas, sacar la distancia máxima que recorrería la señal, que se convertiría en el radio de la señal. Como ven, no es nada del otro mundo. Valores típicos. Para el shadow, valores típicos, y cuando ven esa imagen de Andover, depende del entorno. Si es un entorno indoor, suele estar las pérdidas de 10-20. Si es outdoor, de 2 a 6. Si también tenemos que hacer porcentaje de cobertura de 7 a 8 dB. Pues son valores típicos que ya vienen en los sistemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Siguiente. Cuando nosotros ya hacemos el cálculo del radio de la celda, tenemos también que considerar si vamos o no vamos a utilizar sectorización. La sectorización, ya habíamos mencionado, se refiere a que en el mismo site vamos a poner diferentes sectores. ¿Cuántos sectores? En realidad depende de la planificación que queramos hacer. Lo típico es que se utilicen 3 sectores, pero se pueden utilizar más.
valores máximos en UMTS, al menos de sectores que se suelen utilizar, hasta 6 sectores. Pero lo típico es que se utilicen 3 sectores siempre para la sectorización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo se ve un link budget? Bastante similar a esto, solemos hacerlo. En realidad hay varias herramientas que nos permiten hacer los cálculos del link budget para sacar el rayo de la celda. Algunas en Excel, les voy a mostrar uno de esos cálculos que está hecho en Excel, otras en los mismos simuladores, por ejemplo en el HTZ nosotros tenemos la herramienta para que se haga el cálculo automático, entonces vamos a poder hacer el cálculo automático, pero más o menos para tener una idea, en uplink y downlink va a ser algo muy similar. Hacemos las características de transmisión y al final de cuentas lo que sacamos es esto de aquí que es lo que quiero mostrar. ¿Cuáles son las pérdidas máximas de propagación permitidas? En este caso salió 147 dB. Teniendo las pérdidas máximas de propagación permitidas, utilizamos un modelo de propagación a nuestra elección. Nosotros deberíamos escoger el modelo en función de la frecuencia, en función de las distancias que va a tener entre más o menos creo que va a salir, y con eso despejaría la distancia y ya tendríamos los valores de radio de la celda, que es lo final que vamos a llegar en la planificación, el cálculo de radio de la celda. ¿Sí? Aquí está de hecho el ejemplo con las ecuaciones que se utilizan para que no haya pierde, para que ustedes también ya las puedan analizar. Y en el aula virtual en el capítulo 3, que ya empezamos, van a encontrar este enlace de aquí, que dice Link Budget UMTS. ¿Qué es este de aquí? En el que está especificado cada uno de los valores del link budget, etcétera, etcétera, y los cálculos que se tienen que hacer para cada uno. Como les veo ocupados, emocionados y distraídos a todos, y no la mayoría, hasta las 11 de la mañana van a hacer el análisis del link budget, parámetros típicos que se tienen que poner y los valores específicos con energía.